que la formación de un contador público te puede llevar a ser un especialista técnico en lo que quieras contable, pero también en un gran empresario. Yo creo que la profesión que escojas, la que sea, tiene que ser con una pasión y con una vocación total, porque ninguna es fácil, ¿eh? Ninguna. El capítulo de actividades empresariales y profesionales. Profesionales, correcto. ¿Cuántos problemas no tuvimos que la gente de honorarios, para que no le retuvieran, decía que era actividad empresarial? Correcto. ¿No? Sí. Porque según las normas de información financiera, ¿así se debe de construir una contabilidad, Luis Gerardo? ¿No? Pero fíjate que eso... Bienvenidos al primer episodio del Talk Show de Grupo BBA. Hoy arrancaremos una conversación que va más allá de los números. Hablaremos de la visión de futuro y de cómo la contabilidad se ha transformado en un pilar estratégico para los negocios en México. Y para eso tenemos como invitado el placer de estar aquí con Luis Gerardo Cepeda, un muy buen profesionista, destacado, pero mejor amigo, ¿no? Con el que hemos navegado durante muchos años y los que nos quedan, mi querido Luis. Esperemos. En donde la idea de hoy es que platiquemos un poquito de la vida del contador y del fiscalista en México. Adelante. Preséntate y el micrófono es tuyo. Gracias, Oscar. Gracias a todos ustedes. Encantado de poder participar con ustedes en estos primeros episodios. Es para mí un honor contar también, colaborar con el grupo BBA. BBA, realmente tenemos con CIA, Cepeda y Asociados Contadores, a la firma que yo pertenezco y soy el socio director. Hemos hecho alianzas, hemos hecho cosas muy interesantes y yo creo que este tipo de eventos, este tipo de top shows, podcasts o como se llamen ahora actualmente, pues generalmente lo que nos ayuda mucho es a podernos acercar más a la gente, ¿no? Podernos acercar más al empresario, poder hacer un poquito más, hacer contacto con ellos y poder explicar lo que es la profesión del contador. Pero sobre también, Luis Gerardo, a mí me parece que cuando hablamos de empresario, de repente pensamos en alguien que ya está hecho. Sí, no. En alguien segunda generación, tercera, en un proyecto que va familiar. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? Sí. Los jóvenes que están en la universidad. Los jóvenes que de repente, ¿qué vas a estudiar? Robótica, voy a estudiar macrotécnica. No sé, esas cosas ¿por qué? Porque contabilidad son muchos números. ¿Y cuáles números? No hacemos, sumamos, restamos, multiplicamos, para eso está la calculadora, ¿no? Pero más que nada, la visión del contador creo que tiene que cambiar para que entiendan, y es lo que vamos a platicar ahorita, que la formación de un contador público te puede llevar a ser un especialista técnico en lo que quieras contable, pero también en un gran empresario. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, nosotros en el enfoque, como que tú y yo lo hemos visto durante muchos años, y nosotros también aquí en Cepeda y Asociados lo que hacemos constantemente es buscar que la gente que está haciendo la contabilidad sepa que esa contabilidad que hace va más allá, ¿no? La información que ponen los números en el papel, en el cursor, ¿verdad? Ahora en la computadora, que no es en el papel. Esa información que pone le va a ayudar al empresario y a él mismo a poder tomar una serie de toma de decisiones. Es importante saber lo que estamos haciendo, y yo creo que esa es la parte también donde el contador se convierte en empresario. O sea, yo creo que debemos de aprender bien lo que tú dices, y yo lo veo a veces cuando estamos ahora ya con empresas por nuestra edad, ayudando amigos, en donde ya empezamos con la parte de la continuidad de los negocios, trascender en los negocios. La transición generacional, la ¿no? transición generacional. El protocolo familiar, el cómo controlas. Y que ya vienes con la familia, que ya el empresario, el papá empresario, pues ya es una forma de papá empresario que tiene, pero ahora vienen los hijos empresarios, los hijos que van a empezar a ser empresarios y que los tienes que enseñar. Pues no es que enseñar, sino vas con ellos y te vas guiando con ellos y educando con ellos para hacer nuevos negocios. Y es ahí donde yo creo, a mí es lo que más me apasiona, la verdad, de ser contador, es la parte cuando nosotros nos podemos acercar tanto al empresario. Es que realmente nos volvemos el brazo derecho del empresario para las Es que somos como los médicos, ¿no? Tienes que confesarte. Sí, y el sacerdote o el médico, ¿quieres que te cure? ¿Te sientes mal? Dime qué pecados hiciste. Exacto. ¿No? Oye, ¿qué quieres hacer? Dime qué quieres para verlo cómo. Y en ese sentido, Luis Gerardo, ¿qué significaría ejercer la profesión para ti? Creo que es lo que te decía, ejercer la profesión no va más allá de lo que dicen cargo y abono.
eso yo creo que es el tema más aburrido que podemos tener los contadores. Sí se inicia de ahí, se registran las operaciones, pero el poder hacer el análisis de las operaciones, poder hacer el análisis de los números que arrojan tus estados financieros, esa es la parte que yo creo que como contador es lo más valioso, que es la parte que le vas a llevar al empresario a decir, una toma de decisiones puede ser buena o mala, según los números que tú tengas. Las ideas en la cabeza son muchas y pueden ser locas o buenas o malas, pero si esas ideas en la cabeza no se aterrizan, no se ponen en números, pues dices, bueno, pues tu idea es buena, pero ¿qué? ¿Genera o no genera? Claro, ¿no? ¿Se vende o no se vende? No, o deja de eso, oye, incorporé en el presupuesto los costos reales de toda la operación. Exacto. Porque lo que uno de repente hace o identifica en algún empresario o en un innovador es que es romántico y piensa, así voy a hacer esto. Pero cuando lo aterrizas en números y de repente es, oye, ¿y tomaste en consideración el impuesto que tienes que pagar por tener empleados, por las utilidades, los derechos de... ¿Qué es eso? Nunca lo incluyen. Sí. Y entonces al final del día es no, y se enojan. Sí. Es que, y eso es un tema de una mala planeación, una mala estrategia, o de haberte acercado a alguien que no tiene ese contexto. Exacto. Y por eso ahí es donde el contador entra como un mal necesario, déjame usar la palabra, ¿no? Porque se requiere para poder regular, para poder planear, para poder ejecutar, pero también para poder tener esos mejores beneficios, ¿no? Exacto. Y Luis Gerardo, en ese sentido es, ¿qué has visto que ha cambiado en el tiempo entre el contador de hace 20 años? Digo 20 años y lo acoto ahí porque nosotros empezamos antes, pero... No digas otros. Pero ahora, ¿no? Al día de hoy. Híjole, creo que es una pregunta bien interesante, Oscar, porque yo creo que no podemos negar cuando empezamos, ¿no? Empezamos ya hace muchos años y usábamos las hojas de trabajo. Las tabulares. Entonces, déjame hacer pausa. Jóvenes, las hojas tabulares es un papel de este tamaño de 60 centímetros que tiene columnas de cargo y abono. ¿Vale? Y usábamos lápices con sacapuntas, no había lapiceros, ¿no? Eso era un Excel nada más que en papel, ¿no? Pero exactamente. Muy largo. Pero yo creo que la transición que ha tenido la contabilidad a través del tiempo ha sido impresionante. O sea, todo lo que ha ido cambiando, todo lo que ha ido con la tecnología, con los avances también ahora con la inteligencia artificial y todo lo demás, pero las herramientas de trabajo como puede ser el Excel, el Word, sistemas contables para poder operar y que puede ser un sistema contable muy comercial hasta un sistema contable sumamente robusto que vas a macro Excel. Algunos negocios lo tienen así, ¿no? Y que reportas a bolsa y que reportas a formas internacionales. Todo ese tipo de situaciones ha ido evolucionando de una forma impresionante. Yo creo que hemos tenido, yo sí me siento agradecido también porque hemos podido evolucionar en toda esa parte. Exacto. Yo sé que hoy ustedes jóvenes, para ustedes a lo mejor es algo más sencillo. Hoy ya lo ven muy natural todo lo que tienen en la mano. Yo no les quiero decir que soy tan viejo, pero sí corrimos desde un paso donde sí para nosotros la innovación era enorme, ¿no? Bueno. Nada más les pongo, no habíamos visto alguna vez el teléfono celular, no, lo más que habíamos llegado era el zapatófono, que lo usaba el agente 86, que ni siquiera lo conocen ustedes, pero que era una serie muy simpática donde decías que era un teléfono en el zapato. Y hoy en día empezamos con celulares. Bueno, ya dicen que el celular ya va a desaparecer, ¿no? Ahora dicen que ya va a haber otra cosa. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Que Diosito nos agarre confesados para saber qué va a hacer. Y las computadoras y los Exceles y el Lotus y los sistemas contables. Y esa parte de evolución que ya se ha dado constantemente, que viene rapidísimo, porque nosotros lo vemos también con Brumby, ¿no? Hay cosas que tienes que dices, ya está funcionando y tienes que volverlo a actualizar, lo tienes que volver a actualizar y estar constantemente al día. Yo creo que esa es una parte del contador que jamás... Yo creo que son de las pocas profesiones, perdón que lo diga, que estamos tan actualizados. Tenemos que estar, y en muchos temas. En temas de tecnología, en temas los legales, los técnicos, física, fiscales, de todo lo que tú quieras. Somos de las pocas profesiones que tenemos que tener un certificado para poder firmar estados financieros, para firmar dictámenes fiscales, en donde tienes que aparte tener la norma de educación profesional continua todos los años, ¿sí? Y la tienes que actualizar. Y tienes que cumplir cursos, dar charlas, escribir o estar ahí. Y hoy en día saber manejar sistemas, saberte meter a un sistema y saber lo que es el sistema y estar a través de la computadora, estar haciendo cosas que antes, que eso no lo sea en la carrera. Entonces, esa parte de la tecnología creo que para mí es impresionante. Sí. Es increíble lo que hemos vivido y lo que ustedes van a vivir hacia adelante. Y esto no para. Dicen que la contabilidad puede morir. Yo creo que la contabilidad son de las profesiones más antiguas,
y va a seguir. Y no puede morir. Y nunca va a morir, ¿no? Porque eso es parte de la empresa. Porque lo que no se mide no se puede evaluar. Exactamente. ¿Y cómo mides una rotación de inversión? ¿Cómo mides una utilidad? ¿Cómo mides en dónde tienes que hacer ajustes para seguir manteniendo tu rentabilidad? Exacto. Y en ese sentido, Luis Gerardo, ¿tú crees que el contador o estudiar contaduría debe tener una vocación? Porque el estrés es algo con el que tenemos que aprender a vivir, ¿no? Yo creo que, vean, yo a veces, yo nací en el mes de marzo. Y bueno, después dije que por qué escogí ser contador cuando es el peor mes para los contadores, ¿no? Por los anuales. Pero aquí es donde yo creo que hay vocación. O sea, realmente yo amo lo que hago, yo adoro lo que hago. El estrés, pues sí, a veces tenemos estrés, pero yo creo que también es un tema de cómo vas manejando tus cosas y cómo te vas organizando y cómo vas haciendo. Sí es parte de nosotros el estrés, sí es parte de nosotros los cambios, es parte de decir, ahora tengo que volver a aprender, ya había avanzado, yo tengo que volverlo a cambiar. Pues es estresante, pues yo creo que es parte. Y yo creo que si lo haces con esa pasión con la que resentimos hacerlo, y yo creo que todos los colegas que somos nosotros, y yo por eso trato muchas veces de, cuando platico con ustedes jóvenes o con gente, decirle, lo hago, o sea, me apasiona lo que hago, te tiene que apasionar. Estamos hablando de los contadores, ¿no? Yo creo que también para ser abogado tienes que ser apasionado, ser abogado, para ser arquitecto, apasionado. O sea, yo creo que la profesión que escojas, la que sea, tiene que ser con una pasión y con una vocación total, porque ninguna es fácil, ¿eh? Ninguna. No, y yo sumaría un tema ahí que es sensible, ¿no? En donde tienes también que tomar en cuenta las generaciones. Sí, ¿no? sí. Ahorita pasaron las millennials, las Y, ahorita estamos en la de cristal, que creo que ya estamos pasando, y entiendo que se bautizó la generación de cristal por lo frágil que son en muchos aspectos, que hay que también decirlo, que han sido disruptivos y han cambiado el mundo y la forma de ver el mundo, ¿no? Pero el que no haya tolerancia, el que no haya frustración, que no haya tolerancia a la frustración, el que no haya ese tema de sacrificio para poder invertir más del tiempo que requiero para poder lograr el objetivo de cumplimiento, vamos a hablar de nosotros, ¿no? Decías tú hace rato las declaraciones anuales, déjame ver la anual, en la mensual. Oye, emitir estados financieros, la casa matriz me pide el día 3 del mes siguiente financieros. Y el día 3 ya tuvo que haber cerrado todo el ingreso, el gasto, las provisiones, ya tuvo que estar la provisión del impuesto sobre la renta, hay algunos que te piden PTU, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, obviamente, viene el tema de la planeación, de la organización y de la tecnología. Y creo que ese es un tema bien importante porque ha habido una transformación digital brutal. Brutal. Pero a mí me preocupa la deformación, no solo la formación la aplaudo, pero la deformación que la transformación tecnológica ha estado provocando en la contabilidad, me preocupa y pongo un ejemplo. Y vamos a hablar un poquito de lo técnico. Facturación electrónica. Antes, en nuestras épocas, hablabas de la factura y te referías a un acto de comercio. Correcto. Cuando hablabas de recibos de honorarios, hablabas de una actividad de un profesionista independiente, ¿no? Médico, doctor, arquitecto, abogado, etcétera, ¿no? Cuando la autoridad incorpora el régimen de la ley en el 1981, en la nueva ley impuesto sobre la renta, en donde incorpora el capítulo de actividades empresariales y profesionales. Correcto. ¿Cuántos problemas no tuvimos que la gente de honorarios, para que no le retuvieran, decía que era actividad empresarial? Correcto. ¿No? Sí. Y eso era un problema. Y empieza la evolución. Ahora ya no se llaman recibos de honorarios ni facturas. Ahora se llaman CFDIs, certificados fiscales digitales, que contienen la información de un ingreso que para uno va a ser un gasto, ¿no? Correcto. Oye, ¿y cómo construimos la contabilidad al día de hoy? Y me preocupa, porque según las normas de información financiera, ¿así se debe de construir una contabilidad, Luis Gerardo? No. Pero fíjate que es un tema bien interesante. Esa es la transformación tecnológica exactamente que hemos tenido. Yo me acuerdo cuando empezó esto de la factura electrónica, decías, no, hombre, eso no va a funcionar nunca. O sea, ¿cómo crees? O sea, estamos hablando de 1994, creo que si no mal recuerdo, las primeras. ¿No? Sí. Grupos como Liverpool y esos empezaron a innovar con toda esta parte, con sistemas. Y ya empezaba en la ley esa opción de poderlo hacer. Eso no va a funcionar. Y bueno, señores, y pocos años después, ahora no hay otra forma más que hacer un CFD. Y yo creo que hoy, aparte,
mal hecho a lo mejor, como tú dices, porque ya contabilizamos a través de los FDIs, porque logramos bajarlos del SAT, entonces ya los tenemos, los bajamos, los incorporamos a nuestro sistema. Pero eso es una desvirtuación. Se codifican, pero entonces el problema está en que hoy la especialización es en saber hacer un buen CFDI. Porque si tú haces mal el CFDI, a lo mejor el sistema no le pusiste bien todas las cosas y todas las operaciones, y no le pusiste el ingreso del cliente. La clave del catálogo del SAT. Exacto, la clave del catálogo exacta, pues ya tu CFDI va a ser otra cosa. O tu cliente te dice, no, así no, cámbiamelo, ¿no? O el inventario, ¿no? Que no fue el artículo correcto, entonces cuando vas en el sistema, porque ahora el sistema SKU, sí. Saca otro SKU que no era el de acá, entonces digo, se vuelve una maestría y es donde la tecnología se vuelve verdaderamente peligrosa, ¿no? Porque entonces dices, ahora tengo que hacer un doctorado en hacer CFDIs, porque ahora también con todos los requerimientos de las autoridades, todo es porque hacen análisis de una data de datos de bases de datos, en donde ahora te dicen, oye, pues no me cuadra. Pero, sí, el cruce de información que la autoridad hace, ¿no? Que ese es otro tema, pero en ese sentido, yo siempre diría, jóvenes contadores, colegas, jóvenes, viejos, la contabilidad se construye con base en las normas de información financiera. Ok, es lo primero. Si hay un tema de cumplimiento, pero no puedes construir o no debes construir una contabilidad a base de CFDIs. Sí, no. Acuérdense, si yo tengo un contrato que me compromete a algo, es una obligación para mí y es un derecho para el otro. Luego entonces, bajo las normas de información financiera, tengo que hacer el registro de ese derecho y de esa obligación. Correcto. Oye, no tengo el CFDI. El CFDI es para la deducción fiscal, no es para el registro contable. ¿Vale? Correcto. Y hay muchos softwares al día de hoy que te dicen, no, me conecto bajo la información y ya te dice el registro contable. ¡Ay, qué miedo! Sí, totalmente. ¡Qué miedo! Sí, totalmente, porque hay registros y conforme a normas de información mexicanas y las internacionales, pues sí tienes toda una serie de registros y operaciones que tienes que registrar para que el lector de esa información sepa realmente lo que está pasando, como estás diciendo, un contrato, ¿no? Un compromiso que ya tienes y que vas a tener que entregar dentro de un año, pero ya tienes hoy el compromiso, eso se tiene que registrar. Y eso no está en un CFDI, eso está en un contrato. Está en pero déjame contar como ejemplo del contrato. Arrendamiento financiero. Sí. Hay un nuevo boletín, no nuevo, que tienes que aplicar. ¿Cuántas empresas tienes, clientes que tienen arrendamiento financiero y que no lo registran? Sí, ¿no? Y que no ponen en su... Por la simple y sencilla razón que dicen, es que es una falta que tiene una repercusión contable, pero no fiscal. Entonces necesitamos que el fisco nos venga a decir que tenemos que hacerlo. ¿No viste el último comunicado del SAT hace 3 semanas que invitan a los contribuyentes a preparar estados financieros? Sí. O sea, no es que me tenga que decir que lo tengo que hacer, es lo que tengo que hacer. Y aquí es donde viene el tema de tener información para tomar decisiones. Correcto. Y eso es importante porque si yo quiero ir al banco a solicitar un crédito, pues me van a pedir información financiera. Claro. Y en la medida que mi información financiera esté construida bien, aunque tenga un pasivo fiscal, es lo que menos me van a pedir. Sí. Mientras mi información financiera refleje la situación real de la empresa, ¿no? Entonces, es por eso es bien interesante, pero y también me gustaría contar ahí nada más algo que sí me gustaría dejarles claro a los jóvenes y a los que nos van a escuchar. Hay que tener mucho cuidado porque a veces dicen, es que es la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera. Que yo sepa, nada más existe una contabilidad. Debe de existir una contabilidad. Y es la contabilidad financiera, que de ahí emanan los papeles de trabajo para poder pagar los impuestos. Entonces, olvídense de que es la contabilidad fiscal. No, eso no existe. Oye, hay que decirles, el Código Fiscal dice que doble contabilidad es delito de defraudación fiscal, ¿eh? Exacto. Entonces, o sea, cuidado. Es que yo no registro es porque eso es financiero. No. Solo existe las normas de información financieras, las IFRS también, las internacionales. Y eso se llama contabilidad financiera. De ahí, de esa contabilidad, de esos estados resultados, de esos flujos que tengamos, emanan, y perdón que lo diga esa palabra, los papeles de trabajo para hacer el pago de impuestos. Pero no es que diga, es que ahora voy a hacer mi contabilidad fiscal. No. Emanan de ahí se hacen todos los pagos. Entonces, meterse bien en la cabeza que solo existe un tipo de contabilidad y como bien lo estás diciendo,
emanan de las normas de información financiera. Antes les llamamos los principios generalmente olvidados. Hoy no. Hoy es las normas de información. Y lo bueno es que el fisco también lo está pidiendo. Qué lástima que tenga que ser una autoridad que nos diga eso. Sí, y mira, aunando un poquito a lo que comentas sobre la tecnología, sí, totalmente de acuerdo. Me parece que tenemos que buscar automatizar más nuestros procesos. Sí. Pero la palabra del juego, Luis Gerardo, control interno. El control interno es básico. Y tristemente de repente no existe. ¿No? Cuando vas a hacer una auditoría, pides el control interno y me dicen, pues creo que ahí hay una carpeta que hicimos algo. Y wow, ¿no? Y empiezas a ver los vicios y muchas empresas funcionan por obra gracias al Espíritu Santo. Sí. Sabes, ¿no? Y no hay una mecánica. Oye, grandes empresas. No, por supuesto. Oye, ¿cómo le hacen, no? O sea, ese control interno, toda esa parte realmente yo creo que es importante, todo el tema de los procesos. Ahora con toda esta sistematización que se tiene, yo creo que pues se vuelve un paso verdaderamente fundamental. Que si tú no tienes un buen control en tu empresa, pues de entrada, ya cuando vayas a formar tus estados financieros sin control interno, dices, híjole, pues lo que dice que dice ahí, pero pues quién sabe si es real, mano, porque tu control interno no está. Claro. Y ahí es donde entra la tecnología. Exacto. Mucha gente conoce o ha escuchado el GD Edwards, el Oracle, el PeopleSoft, hay uno, hay muchísimos, pero son grandes y muy costosos. Sí. Hay que buscar opciones en el mercado. Totalmente. Y si tomamos en cuenta que el 95% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas, aun y cuando hay versiones simplificadas de un SAP, de un GD Edwards, de un Oracle, aún así, tienes que buscar. Hay herramientas comerciales muy simples con sistemas contables muy comunes que cumplen con la red de contabilidad electrónica, correcto, pero que te pueden tener un control de flujo de efectivo, de tus cuentas por cobrar, de tus gastos, y que simplemente generes una hoja electrónica que subas a la contabilidad. No tienes que contar con un sistema. Puedes crear tu propio sistema, ¿no? Claro. Y en ese sentido, la innovación del contador público también ha funcionado mucho, ¿no? Ahí desde construir una macro en Excel, o hacer algo, pero ya entrar a un tema un poquito más autosuficiente y automático nos lleva a eso, ¿no? Y en ese sentido, creo que tú y yo hemos formado parte de un equipo en donde el desarrollo de la famosa o común Brumby Suite, ¿no? Que te lleva a tema de control, que será para un tema de charla en otro momento más adelante, pero dejar el mensaje aquí en este arranque de estos eventos que van a ser recurrentes, el hecho de que pensemos que la carrera de la contaduría pública puede abrir el ámbito general a muchas cosas. ¿Puedo dedicarme o no al final del día a hacer estados financieros? Si me apasiona, sí. ¿Puedo irme a costos? Sí. Oye, ¿me puedo volver fiscalista? Por supuesto que sí. Oye, ahora precios de transferencia también. Oye, ¿puedo ser nada más perito, experto en algo también? O sea, hay una gama de cosas. Ahora lo moderno, ¿no? Blockchain, criptoactivos. ¿Me puedo volver experto? Por supuesto que sí. El tema es que se den la oportunidad de conocer de manera amplia todo lo que pueden hacer y hasta dónde pueden llegar, por el simple hecho de decir, es por aquí. Sí. Y yo creo que ya por el tiempo que tenemos que empezar a terminar, empezar a cerrar, sí, lo que dice Oscar es muy claro. Yo les diría a ustedes, jóvenes que están estudiando, la gente que está como contador, el contador tiene un campo de acción verdaderamente impresionante. Lo acabas de decir. No tienes que estar nada más en la contabilidad de cargo, abono, registrando. Tienes una infinidad de campo de acción enorme, ¿no? Hasta meterte a cuestiones internacionales exclusivas y manejos. Yo creo que, de veras, la contabilidad, siento que muchos dicen que está muriendo, no. O sea, la contabilidad tiene para rato. Ojalá que también haya más contadores, porque lo que necesitamos es que haya más contadores, porque como que a veces ya la carrera como que no quiere ser muy famosa, porque trabajamos demasiado, porque es muy matada, pero hay áreas verdaderamente Pero hay muchas recompensas, ¿no? Sí. Tú lo sabes. O sea, muchas. recompensas. Y a los empresarios a los que hoy están empezando, yo les diría, tienen que allegarse también de su información financiera, tienen que saber, los sueños son hermosos, pero los sueños hay que aterrizarlos y saber si realmente funcionan. Y les aseguro que su sueño puede funcionar nada más si están bien asesorados, si están bien... Y que permitan ser acompañados. Exactamente. El acompañamiento es clave. Porque ese sueño se logra.
pero hay que lograrlo bien, ¿no? Y que no es por, yo alguna vez con uno que estaba muy padre, un proyecto precioso y ganaba mucho dinero, pues le dije, sí, pero te falta tu socio fisco y hay que quitarle el 30. No. Y perdón, el 40 por el dividendo. Con el dividendo. Entonces, ojo, todos los negocios son buenos, todos los negocios son padres, pero hay que aterrizarlos. Asesórense con contadores, chavos, amigos que nos estén viendo. Y Luis Gerardo, un último tema ahí es, no olvidemos el impacto social. Sí. Porque es responsabilidad social. Y ese es un tema muy, muy amplio y no me refiero solamente a actuar éticamente, sí, no, porque nos regulamos por un código de ética profesional, que es la base de todo. Y nos despedimos, muchas gracias, estamos en contacto y nos vemos a la próxima. Gracias a todos, gracias por la invitación, Oscar. Gracias.